Bienvenidas y bienvenidos a Vivencias Bien Vividas. Aquí celebramos la vida de quienes sin tener fama y reconocimiento han hecho algo por la sociedad. Te invito a que te suscribas a mi canal @yodesa, que le des like al capítulo y lo compartas para que cada vez más personas puedan disfrutar de estas vivencias bien vividas. Hoy entrevisto a Gustavo Silva. Él ha sido una persona que toda su vida prácticamente trabajó en el ferrocarril y nos va a platicar sobre sus anécdotas y lo que para él significó el estar en este medio. Vamos con él. Mi estimado Gustavo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Nos abriste la puerta de tu casa, te lo agradezco enormemente. Y bueno, pues queremos platicar contigo. Ante todo quiero decirle a nuestros amigos, pues que Gustavo tuvo más de 38 años trabajando en ferrocarriles y por eso se me hizo muy interesante entrevistarlo. Él es Gustavo Silva Ortiz y queremos platicar contigo de este mundo de los trenes que hoy como que resurge, ¿no? Como que un tiempo estuvo muy olvidado y hoy resurge. Yo sé que tú eras conductor de trenes y yo tengo esa duda. ¿Un conductor de trenes es quien maneja la máquina o cómo está? A ver, platícanos, por favor. Sí, esa confusión siempre ha existido en todas las personas. No, un maquinista, su labor de un maquinista es precisamente manejar la locomotora, la máquina. Es la función que se encarga de la dirección de operarla prácticamente, desde que inicia hasta su destino. Y el conductor tiene otra labor, que es la de pero conduce el gobierno y la dirección del tren, o sea, el mandato, como quien decimos, ¿verdad? El conductor se encarga de mandar, ordenar las órdenes respectivas a la tripulación, inclusive pues, el maquinista y los derroteros están bajo las órdenes del conductor. Ahora sí que como decimos, el capitán del barco es el responsable de la seguridad del tren. Bueno, los dos somos responsables, el maquinista y el conductor, pero el conductor en sí se denomina conductor porque conduce al gobierno, el mandato de los empleados a bordo. Ok, bueno, ya aclarado esto, yo me quiero ir al pasado. Gus, platícanos, ¿cómo es que te introduces en el mundo de los trenes? Pues yo creo que más que nada pues, las herencias de los padres, de los abuelos. O sea, mi abuelito pues era ferrocarrilero en aquellos años, mi abuelito, posteriormente mi padre, que ya falleció también trabajó era guardavía, era reparador de vía y de ahí se jubiló. Entonces ya nosotros pues de toda la familia, somos 10 de familia, 5 hombres, 5 mujeres, y de los hombres pues ahora sí que nada más un hermano y yo fuimos los que pues, entramos a ferrocarriles. Los demás pues tienen otras profesiones, hicieron profesionistas, pero nada más mi hermano no más grande que yo, mayor, él y yo somos los que entramos a seguirle con los trenes. ¿Cómo ves? Oye, pues aquí en Aguascalientes hay una tradición muy grande, ¿no? Y un amor muy especial por los trenes. ¿Tú qué nos puedes platicar al respecto? Una tradición. Pues mira, los trenes aquí, desde talleres, en sí, Ferrocarriles fue una empresa con mucho auge, no. Aquí la empresa de Ferrocarriles en aquellos años, cuando estaban los talleres, imagínate, eran más de 5,000 empleados, los trenes, no, una cosa grandiosa, una cosa muy, muy llamativa, muy importante a nivel nacional y más aquí en Aguascalientes era, yo creo que la empresa más importante en aquellos años, ¿no? El que trabajaba en
en ferrocarriles, era lo máximo prácticamente, unos sueldos muy superiores. Muy importante trabajar en ferrocarriles en aquellos años. Ahorita pues ya cambió la situación porque ya se privatizó la empresa y todo, ¿verdad? Pero sigue siendo importante aún. Claro, y bueno, platícanos yéndonos otra vez a esta parte de tu pasado. ¿Tú naciste en Aguascalientes o dónde naciste? No, yo nací en un pueblito que se llama, es un municipio de Zacatecas, se llama Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. Allí pues nacimos la mayoría, bueno, creo que toda la familia, todos mis hermanos, porque mi papá pues allí empezó y allá nacimos pues todos. Allá hicimos nuestra escuela primaria, secundaria, y hasta ahí llegaba. Y ahorita sí hay preparatorias allá, está un poquito más avanzada la educación. Pero pues nada más terminaba la secundaria y ya eso era lo que había nada más. Entonces, pues ya mi madre empezó a insistirle a mi papá que pues, no nos íbamos a quedar ahí para toda la vida. Entonces empezó mi papá a pedir cambios y puesto acá a Aguascalientes. Y en el 1976, 75, 76, nos venimos a Aguascalientes a regresar aquí. Y aquí pues hicimos nuestras vidas. Unos estudiaron, otros trabajaron, otras las mujeres se casaron y pues ahora sí que cada quien agarró su rumbo. O sea que ya casi que eres más de Aguascalientes que de Zacatecas, ¿no? Por los tiempos de haber vivido acá. Claro, sí, yo soy más de aquí que de allá, como se dice, ¿verdad? Porque fíjate, allá todos nacimos y allá pues sí nos gusta el pueblo y nunca lo vamos a negar, pero pues prácticamente aprendes a vivir en la ciudad donde vives. Yo amo Aguascalientes, lo adoro. Sí voy al pueblo allá, retiradito de vez en cuando voy a la feria allá del 8 de enero cada año. A veces duro 2, 3 años que no voy, pero yo aquí en Aguascalientes hice mi vida ya. Aquí me casé, aquí trabajé, aquí me jubilé y pues aquí me voy a morir. Muy bien, muy claro, bien. Sí. Y a mí me gustaría que nos platicaras ya en tu juventud, ya llegas aquí a Aguascalientes y entonces, ¿cómo decides entrar a trabajar a los trenes? Independientemente de esa tradición familiar, ¿cómo Gustavo dice, yo quiero trabajar ahí? Pues también tienes que tener un poquito ¿cómo te diré? De vocación, de gusto, creo yo, porque yo veía, pues vivíamos siempre muy cerquitas de la estación de ferrocarriles en Cañitas de Felipe Pescador. Mi papá pues siempre trabajando en la vía, mi hermano mayor pues también ya empezaba a trabajar también y yo lo veía que trabajaba en el tren, en las máquinas y pues como que de alguna manera lo traes en la sangre y aparte pues te lo van inculcando y vas siguiendo todo eso. Y fíjate que también lo que tuvo mucho que ver es que también mi papá no estaba en posibilidades pues de ahora sí que de darnos estudios a todos, ¿verdad? Porque su sueldo pues realmente era bajo. Entonces apenas ahora sí que salíamos para lo indispensable, ¿verdad? Entonces optamos por irnos a Aguascalientes y buscar otras alternativas y ya viendo la situación que mi papá no podía, ahora sí que pues darnos estudios a todos, pues optamos pues, por decir, ya me dijo mi papá, pues ¿cómo ves? Mira, pues ¿te gusta o quieres estudiar algo? No, pues yo como veía la situación económica difícil, yo dije, no, me gustan los trenes y quiero trabajar en los trenes, y quiero ser trenes. En ese momento todavía no me definía qué quería hacer, yo no sabía qué puestos había allí o cómo se le hacía algo. Ya empecé a ver toda la situación, pues que primero de garrotero o de similar de locomotoras o algo. Pues no, pues a ver, ya viendo ahí, y opté por la cuestión de ser garrotero. Bueno, son una serie de ascensos, garrotero de patio, luego el garrotero de camino, los ascensos, pues. Y a la última que fue conductor de tren. ¿Y qué hace un garrotero? Un garrotero es un
Se nombraban garrotero porque en aquellos años se usaban, bueno, a lo que uno le explicaban y todo eso, se usaban un garrote que para apretar los frenos de mano, porque eran frenos de mano de tipo volante, que le metías así un palo. Yo nunca lo hice, ¿verdad? Porque no me tocaron así, me imagino que eran tiempos del vapor. Y para ayudarte con el freno de mano, de tipo volante de poste, lo metían así entre el disco y para dar más fuerza para apretar, lo apretaba y tenía como un gancho, un trinquete abajo, y por eso dicen que garrotar, pues siempre te cargaba un garrote. Ya ahorita actualmente en un garrotero, todavía se denomina garrotero, en sí es un auxiliar o ayudante del conductor, del conductor y del maquinista. Ahora sí que, pues un garrotero es lo que se encarga de, por ejemplo, de alinear los cambios para el encuentro o paso de trenes, ir a supervisar el equipo, de lo que manejas, cada unidad, revisar las de sus herrajes, de sus ruedas, que todo esté en orden. Cualquier anomalía, cualquier desperfecto, el garrotero es el que se encarga de ir a revisar qué desperfecto hay. Ya lo que informe el garrotero le informa al conductor, en este caso a mí, pasa esto, está esto, y ya, ahora sí que ya se hace lo que se tenga que hacer. Es un ayudante prácticamente del conductor y del maquinista. Ya, ok. ¿Y alguna vez fuiste maquinista? No, es que esa rama, esa categoría es diferente. Para ser maquinista, ahorita ya se puede, ya se puede, porque ya han cambiado muchas cosas. Ya nomás se jubila uno y ya se pueden hacer. Ya los conductores ya se pueden cambiar a la rama de maquinista y viceversa. Creo que también los maquinistas se pueden cambiar a conductores. Entonces, cuando yo estaba, sí me llamaba la atención, de hecho siempre me llamó la atención ser maquinista. Pero bueno, a lo mejor cuando yo estaba trabajando, si hubiera habido esa opción, esa oportunidad, sí lo hubiera hecho. Pero ya cuando salí yo de ferrocarriles, pues ya empezó toda esa, ¿cómo te diré? Pues esa acción de que puedes cambiar, pero yo no lo alcancé. La categoría de maquinista empezaba desde abajo, desde similar de locomotoras, practicante similar de locomotoras, ayudante de maquinista de patio y maquinista de camino. Y el conductor era otra rama. Y se podían hacer ahí movimientos, pero no, ya después ya no me convenía, porque ya llevaba más ascendido a la rama de conductor, porque si me cambiaba a maquinista tenía que empezar desde abajo y prácticamente perdías todos tus derechos de conductor del otro puesto. Ah, ya. Sí, no, pues no tenía caso, exactamente. ¿no? Oye, Gus, ¿y te tocó todavía llevar pasajeros en el tren? Sí, de hecho anduve ahí en trenes de pasajeros de aquí a Irapuato, porque la división centro pues la división centro abarca abarcaba, ya es hasta Torreón, abarcaba en ese tiempo de Aguascalientes a Irapuato, y regreso, era al sur, y al norte era hasta Felipe Pescador, precisamente donde nací yo, ahí está Felipe Pescador, y de ahí regresar a Aguascalientes. Ahí transbordábamos tanto en Irapuato, bueno, más bien así en Pescador y en Irapuato. En Irapuato ahí tenemos nuestro subterminal, y Pescador también era su subterminal. Nosotros le entregábamos en Cañitas de Pescador, le entregábamos los trenes a la división Torreón, a las poblaciones de la división Torreón, y ahí seguían con el tren de pasajeros o de carga o lo que fuera. Ellos se encargaban de llevar el tren de ahí desde Cañitas, Zacatecas hasta Torreón. Actualmente ya Cañitas de Pescador ya quedó como estación de paso. Ya ahí está el pueblo, pero ya ahora sí que muy triste, porque ya los trenes ya nomás pasan directo hasta Torreón. Ya no alcancé yo eso, pero sí, ya anduve mucho tiempo en trenes de pasajeros. Ay, no, pues
yo creo que las personas que somos más o menos contemporáneas tenemos recuerdos bonitos de viajar en tren, Sí. ¿no? Yo me acuerdo que viajaba de la Ciudad de México a Guadalajara en tren, Sí. a Veracruz, Ah, a diferentes lugares, y todavía en ese entonces pues se podía ir en el tren y era muy cómodo. Oh, sí. Claro, éramos niños, ¿verdad? Sí. Entonces creo que más lo disfrutabas, ¿no? Porque Sí, sí. pues en un autobús que antes ni baño tenían, tenías que ir sentado todo el camino y eran caminos largos, pero en el tren te podías levantar, podías acostarte a dormir en los camarotes, ¿no? Sí, eran los trenes de primera clase. Sí, en los camarotes nos dormíamos y luego podías ir al carro comedor Sí, y asomarte por la ventana, o sea, era una cosa maravillosa. Qué bueno que hoy se está retomando, ¿verdad? Esto Sí. de los trenes de pasajeros. Sí, mira, respecto a lo que tú dices, del comedor, del coche Pullman, todos esos eran los de primera clase, prácticamente eran los trenes, todo así que un poquito más de otro nivel. El de pasajeros de aquí a México, bueno, sí, de México era un tren de primera clase que se llamaba el número 7. El 7 era el tren 7 de México a Ciudad Juárez. Era el de primera clase. Y se regresaba de Juárez y ya se convertía en el número 8. En ferrocarriles siempre se manejaron los trenes nones al norte y los Juárez al sur. Entonces el 7 era el tren de pasajeros en primera clase de México a Ciudad Juárez, y el 8 de Juárez a México. Y había un tren que se denominaba, pues le decían que el pollero o de segunda clase, ¿verdad? Era un tren que salía de México, era el número 13, ese nomás llevaba ahora sí que dos cochecitos, un coche correo y un coche express. Eran dos cochecitos, pero le decían que el pollero, pues porque era más sencillo el equipo que llevaba. No llevaba comedor, no llevaba dormitorio como los otros, ¿verdad? Y ese era el tren de México nomás hasta Torreón llegaba. Y de Torreón para acá ya era el número 14. Pero hacía el número recorrido. Torreón, México, pero siempre pasando por Cañitas, por aquí Aguascalientes y hasta Irapuato. Lo que tenía este tren de segunda era que tenían paradas en todos los pueblitos, en todos los ranchitos, por eso le decían el pollero. Porque si se llega, de repente se llegaba a subir gente hasta con gallinas y yo creo por eso le llamaban polleros. Ay, con razón. Sí. Pero siguen siendo las mismas vías. Sí, las mismas. O sea, la misma vía de México a Ciudad Juárez. Es la misma. Sí, esa es una sola vía. Ya, obviamente que con el mantenimiento, toda la estructura vial y las mismas vías han hecho muchas modificaciones muy modernas porque han hecho escapes grandes, le dan mucho mantenimiento a la vía, porque ya por las velocidades, por el tamaño de las locomotoras, el peso, todo está muy bien ahorita, la infraestructura está bien ahorita actualmente. En aquellos tiempos, como eran trenes cortitos, había escapes muy chiquitos. Haz de cuenta que el escape le nombran a una vía auxiliar a la principal. Por ejemplo, si salía un tren de aquí a Irapuato, tenías que encontrar otro tren, no sé, aquí en el Tigre o en La Chona o San Juan o pueblitos que hay intermedios. Y eran escapes muy pequeños y no cabían. Me tocó a mí varias veces que tenía un tren largo y otro tren largo de carga y no cabíamos para librar. ¿Y cómo le hacían? Hacíamos una serie de maniobras ahí que teníamos que cortar un pedazo. Eran unas maniobras que pues, córtale un pedazo al tren, lo empujas, el otro se sale y luego ya regresabas, le dejaba su parte ahí y el otro retrocedía para coger su parte y arrancaban, pero eran pérdidas de tiempo y sí, me imagino que horas, ¿no? Sí, no, y actualmente ya los escapes son muy largos, saben, no sé, 140, 150
unidades acá de escape, no, pues ya los trenes pasan como si nada. Sí, porque por ejemplo yo he visto aquí pasar en Aguascalientes Sal de Carga, pero es larguísimo. Sí. Pasa y te cansas de ver tantos vagones. Sí, lo que pasa es que también en aquellos tiempos eran unidades muy cortitas los tanques, las góndolas, las tolvas, todas las unidades eran cortitas. Y actualmente no sé si te has fijado en las que transportan mucho vehículo. En ese tiempo no estaba la Nissan, no estaba la llena de motos de Silao, Guanajuato, la otra empresa automotriz. Entonces, ahorita actualmente entra uno de esas empresas como a la Nissan y a la General Motors de Silao, Guanajuato, y allí haces maniobras de tomar muchas unidades que transportan vehículos. Vehículos que van a Estados Unidos, a la frontera. Y esas unidades le nombramos, no sé si las has visto, unas amarillas muy largas. Le nombramos periqueras. Son plataformas para vehículos. Pero le caben a una unidad de esas, de la Nissan, le caben hasta 12 vehículos en cada unidad. 12 vehículos, porque son carros chicos. Y de la General Motors de ese lado le caben 8, porque son vehículos más grandes. Son camionetas más grandes y más modernas. Entonces 12, pero nosotros, fíjate, esa unidad pues mide como 20 metros, un poquito más de 20 metros cada una. Y se manejan a veces 70, 80 unidades. Entonces la longitud del tren, pues a veces son hasta 2.700 metros. Por decir así, casi los 3 kilómetros. Pero 2.600, 2.700, creo que 2.750 es lo máximo que me acuerdo, pero no te vas a poner a medir, pero no, hombre, pasan y pues ¿cuántos llevará? Así es. Muy largos, sí. Y llevan varias locomotoras, ¿verdad? No es una la que jala todo el tren. Según el peso, de la... Es que tú ves, por ejemplo, un tren que pasa de unidades automotrices, de plataformas de vehículos, pero igualmente pueden ir vacías, pueden ir cargadas. No se ven porque pues, no se alcanzan a ver con la velocidad. Las ves hasta que te acercas allí a verlas por las rendijas. Pero una máquina puede mover sin problema unidades vacías, puede con 80 o 90 unidades vacías. Una máquina nada más. Pero ya si son dos máquinas, según el peso del tren, ahora sí que le dan de acuerdo al peso del tren las locomotoras. Ya. Sí, claro. ¿Y esto también le corresponde al conductor? No. Bueno, el conductor obviamente que tiene conocimientos, todos tenemos conocimiento del tonelaje que podemos remolcar de aquí a tu destino, de aquí a Irapuato. Nos dan tenemos una tabla de tonelaje, de tonelaje con cuántas cada locomotora puede de aquí a Irapuato, pero como hay estaciones, hay lugares con pendientes ascendentes muy fuertes, de aquí a Irapuato, entonces normalmente pues en lo plano no hay problema, o de aquí a Zacatecas, en Zacatecas es lo más fuerte, porque entonces te dan el tonelaje en la tabla, tienes que checar con qué tonelaje puedes en la pendiente ascendente, porque están las subidas muy prolongadas, están muy pesadas. Entonces, tanto el despachador de trenes como el jefe de patio, todos los empleados que se encargan de formar los trenes, tienen esa tabla y nos regimos de acuerdo al peso del tren, manejan de acuerdo a las locomotoras del peso del tren. No sé si has visto, por ejemplo, trenes de carga que llevan máquinas adelante, máquinas en medio,
y máquinas atrás, no Sí. sé si te has fijado. Sí, Y la sí. gente dice, ¿por qué lleva una máquina atrás? Esas máquinas actualmente se le nombran máquinas remotas. Remotas. El sistema se llama potencia distribuida. Porque en aquellos años nada más se usaba una o dos máquinas, o hasta tres le daban. Si el tren era muy pesado, se las ponían en la cabeza. O sea, de máquina guía, todas. Entonces Sí. se usaba toda la potencia adelante, pero había mucho riesgo, porque el jalón de la locomotora era muy fuerte, y había desperfectos. Se rompían muelas, se rompían acopladores, era muy riesgoso, provocaba accidentes. Entonces con la potencia distribuida todo mejoró, porque ya las máquinas, si el tren está muy pesado, le dan una o dos máquinas adelante, una máquina o dos en medio y otra máquina atrás. ¿Para qué? Para que el jalón sea más uniforme, más las de adelante jala, la guía, la líder pues, la del medio empuja y la de atrás también empuja. Entonces el jalón es más uniforme, más seguro. Y la máquina líder es la que lleva el control. Porque esas máquinas remotas van solas. No va tripulación, nadie va adentro, van cerradas completamente. Lo único que hace el maquinista de la máquina guía, máquina líder o de la cabeza, las enlaza en su computadora, las enlaza y usa su potencia de esas máquinas. Acelera él y aceleran todas al mismo tiempo. Wow. Se manejan 8 puntos, le abre el punto 1, empiezan a marcar amperaje, potencia, el punto 2, como un acelerador normal, y ahí se va. Todo el empuje es uniforme. Claro. No, pues entonces ya también la tecnología alcanzó a las locomotoras, ¿verdad? Porque, pues sí, todos tenemos esa imagen romántica, pues primero la de vapor. Sí, claro. Y después ya las de diésel, ¿no? Sí. Que incluso aquí en Aguascalientes estuvieron los talleres más grandes, según tengo entendido, sí, ¿no? Sí, muy grandes. Sí, duraron muchos. Pues según la historia, en 1903 empezaron a construir. Bueno, empezó en 1896, duran como 5 o 6 años construyendo los talleres de ferrocarriles. En 1903 terminaron de construir los talleres, ¿no? Eran miles de obreros ahí. Imagínate de aquellos años, cuando eran máquinas de vapor, empezaron a construir máquinas de vapor, a reparar, construir máquinas de vapor y a construir máquinas de vapor aquí en Aguascalientes, en los talleres. Y ya la estación, esa sí se construyó hasta septiembre del 1911, 8 años después. Y hasta la fecha, mira, ahí está la estación. Que ahora es un museo, ¿verdad? Claro, es un museo, ¿no? Pero mucha historia. No, y además fue maravillosa esta idea del gobierno de Aguascalientes de que todo ese complejo que hoy se llama Tres Centurias lo volvieron un lugar cultural, ¿no? Y que también guarda todavía mucho de esta tradición de los trenes en Aguascalientes, ¿verdad? Sí, claro, no, son muchas historias, muchas cosas que contar de ferrocarriles. No, son pudiéramos hacer libros de una enciclopedia de tantas historias, pasó de todo en ferrocarriles. Háblese de la estación, háblese de los trenes de carga, toda la gente que iba allá a la estación, los vendedores, de los pasajeros, no, toda una historia completamente. Cierto. Y hablando de historias, Gus, platícanos algunas anécdotas, así, ¿de cuál es la que te viene ahorita a la mente de esas épocas cuando trabajabas en los trenes? Historias, híjole, pues son un montón. No, pues cuéntanos algunas, a ver, la que más te acuerdes ahorita. Historias, por ejemplo, bueno, en una ocasión que me acuerde, bueno, te voy a platicar algo así como, ¿cómo se dice? Paranormal, ¿verdad? Ok, eso es interesante. Sí, íbamos a Irapuato en un tren de carga.
salimos de aquí, pues no sé, como en la tarde, por decir. Y ya como a las 0 en adelante, pues, 12 de la noche pasada, por ahí. Pasamos por León, Guanajuato. Entonces el maquinista era Miguel Márquez Sánchez, se llama. Y el garrotero era, me acuerdo que era Marcos Alfredo Hernández. Ujú. Entonces, pues ahí vamos, pasamos León, platicando y todo. Y vimos una señora, bueno, unas personas que estaban muy cerca de la vía, no en medio, no en medio, estaban como a un ladito de la vía. Haz de cuenta que estaba la vía, pero como así pegados al riel. Ujú. Estaban una señora, un señor y 2 niños. Ujú. La señora muy elegante, los dos, él con su traje y la señora con un vestido blanco y los niños así, él tenía uno y la señora tenía otro, Ujú. pero no, lo más raro era que no se movían. Ujú. Entonces le dije yo al maquinista, le dije, mira, y me dijo él también el maquinista, porque todos lo vimos, los tres. Ujú. Me dije, mira, esas personas, yo creo que están viendo, quieren ver pasar el tren. ¿Sabes qué andarán haciendo estas horas? A lo mejor vienen de una fiesta o vieron el tren y lo quieren verlo pasar, no sé. Entonces, pues sí, y me dijo el maquinista, oye, me dijo, oye, Gustavo, pero están muy pegadas a la vía, no, se me hacen muy pegadas, ¿por qué no? Se deben de hacer un poquito más para un lado. Y dije yo, pues pítales. Bueno, yo también traía mi botón para, para accionar el silbato. Ahí vamos pitándole, sí. Y no se quitaban, lo más raro era que ni se movían, Oh, ni se movían. ajá. Se nos hizo bien raro. Y el maquinista está como molesto, como asustado, todos. Híjole, no se quitan. Y ya estábamos aproximándonos, y pítale. Y el maquinista bien enojado, pero ¿cómo va a ser posible que se quieran hasta suicidar y luego con los niños? Y que, pues, ahora sí que íbamos como nerviosos, ¿verdad? Ujú. No, pues, para no hacerte tan larga, pues sentimos que les pegamos, porque dio el golpe, Ujú. fue un golpe así seco. Entonces me dijo el maquinista, ching, no, pues ya hacemos, pues, párate y déjame bajo pues no sé, pueden estar vivos, si no quiera, hace cuenta que era el pleno monte, no era Ujú. oscuridad y pues no había gente, era prácticamente en la madrugada. Ujú. Pues yo me bajé, le dije al garrotero, le dije a Marcos, vente Marquitos, ayúdame, vamos a ver cómo están las personas y todo. Y pues no te creas, pues, yo siempre fui nervioso y entonces me dijo, no, no me gusta ver nada de eso. Ay, bueno, y ahí pues, bueno, pues yo tenía que ir, yo como conductor y responsable, pues deja ir, ¿verdad? Para ver si, no sé, a lo mejor están golpeados o necesitan atención médica, no sé, para llamar a una ambulancia o algo. Ujú. Pues, ¿qué crees? No vi nada. O sea, no había nada. Nadie completamente. Ujú. Me ve con mi lámpara y ya ando exactamente donde fue ahí el arrollamiento, pero pues dije, no es, no hay nada y yo dije, a lo mejor los aventó más para allá. Y había muchas hierbas, pasando entre la hierba, alzando con mi lámpara y todo. Sí, a lo mejor se oirían Sí, gemidos, ¿no? sí, a lo mejor. Lamentaciones o Sí, algo. no, pues yo dije, a lo mejor pues, están, a lo mejor, no sé, es que piensa uno muchas cosas, están muertos, o están heridos, o los aventó muy lejos entre las hierbas, no sé, Ujú. pero no había absolutamente nada, y recorrí mucho terreno allí. Dije, más, ¿y ahora qué hacemos? Iría a radio porque tenemos radio de comunicación. Ujú. Ya me decía el maquinista, ¿qué pasó, usted? ¿Cómo se ven? ¿O qué? Dime, ¿nos vamos? O le dije, mira, espérame, ando buscando todavía. Y todavía me di tiempecito otro ratito, Ujú. hasta que definitivamente me convencí de que, le dije, no, ¿sabes qué? Vámonos, no hay nada,
Y la verdad no me explico. No hay nadie ni nada. Entonces nos vamos, sí, de que jálate. La estación siguiente era una estación que se llama Trinidad, adelante de León, rumbo a Irapuato. Y le dije, mira, jálate hasta Trinidad. Y yo aquí me fui hasta la última unidad del tren. Ya no me acuerdo cuántas llevábamos, creo que 70, 80 unidades. Dije, me voy hasta en la parte de atrás y todavía me voy a ir alusando, y todavía me voy a ir viendo aquí al pasito. Jálate al pasito, yo me voy a estar mero atrás. Cuando ya esté mero atrás, te aviso ya para que te agarre tu velocidad normal. Sí, me subí hasta la mera unidad de atrás, donde vaya el aparato fin de tren. Y en Trinidad, ahí me esperó en un crucero, se paró en la estación librando un crucero. Me fui caminando hasta la máquina y ya me pregunta el maquinista, Miguel, me dice, ¿qué pasó a usted? Dije, no, pues no vi nada, no vi nada. Entonces nos quedamos así como muy serios. Le dije, ¿sabes qué, Miguel? Esto no era cosa normal. Algo pasó por ahí. Pero se oyó el golpe, o sea, un fantasma no se oye el golpe. Eso fue lo raro, fíjate, eso fue lo raro. Que él lo mismo me decía, dice, pero oímos que se el golpe. Es lo que me es raro, ¿por qué se oyó ese golpecito? Porque cuando arrollas a una persona, pues aunque esté muy flaca o lo que sea, y el tren, pues, es mucha fuerza la que lleva, muy pesado, se oye. Claro. Se oye. Ya cuando sí los arrolla uno y que están adentro, se jalan adentro de la vía, ahí se oye con más razón, porque los huesos se oyen como los huesos se oyen como palitos de escoba. Ay, Dios santo. Como si estuvieras quebrando unos palos donde están tronando los huesos, todo el cuerpo. Ay, Dios. Pero cuando los avientan, nomás se oye el puro golpe seco. Y todo, están por allá. Muertos, ¿verdad? Pero te digo, esa cosa, entre otras que me pasaron, ¿verdad? Me pasaron pues esterilamientos, un choque de trenes, pero sí algo que me quedó muy grabado. Hasta la fecha se los platico aquí a mi familia y se quedan todos así como... No, y no te dijeron allá en León o otros compañeros que les pasara lo mismo. Sí, teníamos nos poníamos a platicar, no, fíjate que aquí me pasó esto, me pasó lo otro. En una ocasión también me pasó que acá veníamos de Zacatecas para acá, bueno, de Cañitas para acá. Entonces pasando allí en una estación que se llama Palmira, nos paramos a esperar un tren allí. Y estábamos ahí parados en la madrugada. Entonces me dice el carretero, me dice, Gustavo, un señor que está abajo aquí de las máquinas me pregunta que dónde está la estación San Jerónimo. Le dije, San Jerónimo, pues ahí está, acabamos de pasar 20 minutos por ahí. Y luego me dice, pues dice que dónde queda San Jerónimo, que dónde está. Y le digo, ¿cuál señor? ¿Quién te preguntó? Yo estaba arriba de la máquina y yo estaba abajo. Dice, pues me acaba de preguntar, yo estaba aquí abajo y me pregunta. Y le digo, a ver, ¿cuál señor? ¿Dónde está? Y de eso me bajo yo de la máquina con él. Y él se quedó asustado y dice, ¿dónde se fue? Se aquí estaba. Dice, acabo de verlo y digo, a ver, ¿cómo era ese señor? Dice, mira, andaba vestido como de manta, con un sombrero, moreno. Y pues me preguntó, buenas noches, oiga, ¿dónde queda San Jerónimo? Y pues yo me subí rápido a preguntar, pero aquí estaba abajo. Y a ver, ¿no caminarían para allá? Y por ahí, y estoy hablando, lo decía al otro lado de la máquina, que nada. Y que no puede avanzar tan rápido esa persona. ¿Dónde está pues? No, pues no sé, me acabo de preguntar. Entonces ya le dije, vente, vamos a la máquina. Lo subí y empezamos a platicar. Y se empezó a asustar. Dije, no, es que aquí hay muchas personas que se parecen. Si no sé si oías del tiempo de los cristeros, ¿no te acuerdas sí. Que de la iglesia contra los que estaban en contra del gobierno, que no querían que el gobierno no quería que los padres ya hicieran iglesia, un rollo, ¿no?
Es una Sí, historia. que esta zona fue muy, exacto. Entonces, muy importante. En esa zona de aquí a Zacatecas había muchos muertos que los mataban los soldados del gobierno. Y hacían colgadero ahí en las estaciones de ferrocarriles, los colgaban hasta en los postes. Dios. Los postes que se usaban de telégrafos, ahí los colgaban. Entonces, imagínate tantas cosas que se veían. Y esa me quedó muy grabada también, entre otras, ¿verdad? Pero también esa me quedó muy, muy grabada. Válgame, Sí, no. Oye, yo te quiero platicar una que me pasó, que todavía me acuerdo de hace muchísimos años, en la Ciudad de México, abajo de, ahí por Tacuba, que se llama ese lugar, ahí hay muchas vías, ¿no? Como que ahí pasan y ahí pasa el tren. Pues una vez íbamos, mi hermana y yo, digo, hace muchísimos años, y ya venía el tren, y entonces una señora estaba en un coche delante de nosotros estábamos atrás, ¿no? En segundo lugar, en el crucero. Sí. Y entonces la señora estaba platicando con su acompañante y se para que deje pasar el tren en la mera orilla. En la mera orillita, sí. Y entonces todo el mundo, yo le tocaba el claxon para que se quitara, porque yo creo que la señora pensó que el tren era del ancho de la vía, o sea, no se dio cuenta y seguía platicando y el tren le tocaba así como dices, ¿no? El silbato. Han de haber estado desesperados ellos de ver que no se quitaba. Sí, claro. Pues no se quitó. Y entonces, ¡bum!, se la llevó el tren. Ahora sí que esa sí se la llevó el tren. La arrastró no sé cuántos metros, porque el tren ya venía frenando, obviamente, pero pues no se frena. No se frena, ¿no? Entonces, qué impresión de ver cómo se llevó el carro enganchado así varios metros hasta por allá fue a dar. Y todo por la imprudencia de a lo mejor no saber, estar platicando, y sí, pues se la llevó el tren. Sí. Fíjate que esas situaciones se veían muy, muy, muy seguido, muy continuamente se veían esas situaciones, porque en los cruceros, no sé si te has fijado que, bueno, tú ya lo viste, se acercan mucho a la vía. Entonces la gente piensa que si está en la vía, pues aquí me pongo a medio metro, o lo más pegado. No, desde la vía todo abarca un promedio de un metro hacia los extremos. Del lado derecho al izquierdo abarca aproximadamente un metro, a lo mejor hasta un poquito más. Entonces siempre la parada debe ser, pues, lo más que puedas retirarte, ¿verdad? Por eso ahora están las plumas. Ahora están las plumas para que precisamente te pares con mucha distancia. Claro. Pero cuando no había plumas, se arrimaban hasta lo más que podían al riel, y la gente pensaba que sí libraba. Al tren, pues aquí lo vamos a ver bien cerquita, casi rozando. Y hubo ocasiones en que sí se acercaban mucho y sí lo pasaba rozando los vehículos. Los pasaban, hombre, a centímetros. Pero hay veces que no le calculaban bien y se metían un poquito más. Pero la gente siempre, yo creo que hasta la fecha, me imagino yo que todavía tiene esa imprudencia de acercarse tanto a la vía que no la libra. Entonces uno desde arriba ves inmediatamente cuando libra o no libra. Dicen, ese carro no lo vamos a llevar. Pero a veces se queda uno con la duda, ay, pues como decíamos, el golpe avisa. El golpe avisa. Pues sí. No, pues si no lo llevábamos. Pues sí, ¿cómo lo paras? No lo paras. Es que cuando el maquinista veíamos la situación, que ya vea que no libraba, hacía una aplicación en emergencia. Siempre nosotros decíamos convencionalmente que tírale a la emergencia. Tírale a la emergencia. O sea, tírale es aplicar los frenos en emergencia. Y aplicaba los frenos en emergencia, pero ya no se paraba. Por el peso, por la velocidad. Entonces la inercia del tren, imagínate, pues decir que cuando se hace una aplicación en emergencia, o frenos de emergencia, como quieras, dura todavía buen tramo para pararse, por el peso, por la inercia. Entonces si arrollas un vehículo,
que sea tráiler, camión o vehículo, como sea, te lo llevas, si lo sacas con el golpe hacia la vía, pues nomás le das a la ventana y por allá lo embrocas. Pero a veces, había veces que nos lo llevamos en medio, incrustados, ¡Uy, qué incrustados barbaridad! en el acoplador, o a veces entre el acoplador y la escalerilla. Ujú. Allí nos lo llevamos ahí en rastros, en rastros, y hasta que se parara el tren, pero ya las personas a veces ahí mismo morían, u otros casi ya agonizando, muy cosas muy feas, pero sí, me tocó varios accidentes, sí. Sí, caray, de veras. Y es que te digo, yo creo que la gente piensa que el tren es delgadito como la vía, pero la misma locomotora tiene a los lados unos, ¿cómo le llaman? ¿Cómo dijiste? Esas cosas del lado que tiene, Pasamanos, salientes. los pasamanos, Sí. o pasamanos, o le nombramos pasamanos, o escaleras Ajá, para o sea, subir a tiene la unos máquina. salientes, ¿no? Sí, Como dices, como de medio metro. Sí, claro, los salientes es como de 1 metro aproximadamente. 1 metro. 1 metro del riel hacia los extremos, del derecho e izquierdo, es como 1 metro, quizá hasta un poquito más de 1 metro, ¿verdad? Pero la gente no calcula eso, la gente se acerca más y no, el pasamanos no, abarca todavía buen tramo y es cuando se ve lo que sucede, de que, o sea, No, y es que eso todavía es actual, porque aunque ya no hay trenes de pasajeros, pues sigue habiendo el tren de carga, ¿no? Mucha gente que le quiere ganar al tren. No, imagínate tanto accidente que ha pasado. ¿Por qué? A ver, ¿por qué las personas creen que le pueden ganar al tren? Obviamente el tren viene un poquito lejos, el carro se supone que tiene la potencia para pasar, pero ¿por qué se quedan ahí y se los lleva? Fíjate que la gente actualmente siempre ha sido un mito, una creencia falsa, que no sé si has escuchado que dicen, no, es que los días se magnetizan, es que el motor de las máquinas hace que el motor del vehículo se pare, que porque hay ahí magnetización en los sistemas eléctricos y que no, eso es falso. El que va manejando el vehículo llega a las vías y por lo regular, pues sí se como que se frena poquito, y voltea y cree que el tren viene muy lejos. Y sí, a veces, pues, como hay muchos vehículos, se pasa uno, ya la libró. Y el otro dice, bueno, yo también, y se pasa el otro, y se pasa el otro, y así están. Pero muchas de las veces, por ejemplo, llega un vehículo al crucero y se para. Y luego está indeciso en esperarse o en avanzar. Esa indecisión, graso error fatal, porque si se pasa, pásenlo, pero llegando a acelerar y váyase. No están, no me esperaré, me iré, y están así, mira. Entonces cuando ya el tren más cerca es cuando se deciden. Pero por los nervios que tienen, que el tren lo ven muy cerca, pues tú sabes que tú nervioso, manejando, pues quieres acelerar, sueltas el clutch, no sé lo que tengas que hacer, o no sé si tu carro sea automático, no sé. Y bueno, los nervios te provocan que pues, con las mismas, metes el clutch en la primera y te pongas nervioso y para el motor. Y ya para no hacer motor, deje que lo arrancas, deje que otra vez, no, ya el tren lo tiene. No, pues ya mejor te bajas. Ya mejor te bajas. Había gente que sí nos tocaba ver que estaban ahí en la vía y nosotros pite y no podían y a veces sí veíamos que la gente abría las puertas y se Pues bajaban, sí, mejor. se bajaban y ya nomás veamos que las zonas donde su carro en rastra todo
pura chatarra lo dejaba. No, pues sí, pérdida total, pero además creo que les cobran incluso el tiempo de pérdida del tren, ¿verdad? Sí, fíjate que son cosas que pues, ahora sí que tú eres responsable del accidente, porque ferrocarriles no pierden, el ferromex no pierde porque se provoca demora de tren. Demora de tren porque ya te paraste, ya a ver qué desperfectos con la máquina, que la máquina normalmente no le pasa nada más que todos los sueñitos, ¿verdad? Alguna pasamanos doblado, vencido, no sé, por ahí una poquita pintura que se le cayó, algún faro, no sé, que lleva unas luces abajo. Actualmente se usan unas luces en la parte de abajo. Anteriormente nomás era la farola de arriba, como esa. Y ahora se usan unas luces que le nombran luces de reguera. Son dos faros muy potentes abajo, auxiliar a la farola principal, la de arriba. Entonces había veces que el mismo vehículo dañaba los faros que están muy abajo, los quebraba, y pues todo eso son cobros pues son daños que tienen que reportar, y son cobros que le hacen al responsable del vehículo. Pero fíjate lo que son las cosas. Yo me ponía a pensar, y dije, bueno, si el conductor del carro, o camioneta, lo que fuera, ya se murió, ¿pues quién va a pagar? Pues sí. O sea, el seguro sí tenía. Pues el seguro sí tenía, o el seguro del ferrocarril. No, el ferrocarril pues no es culpable de nada, o sea... No, pero su seguro le puede pagar ya que el otro se murió. Yo a veces me ponía a informarles, yo sí me hacía preguntas, ¿cómo le hacían pues para ponerle a ferrocarriles los daños? Y a mí me decían que, pues que los deudos, los familiares del difunto, tenían que pagarle a ferrocarriles los daños. Fíjate, caray. A pesar de que perdían a su familiar, van a tener que pagarle los daños de la locomotora o los desperfectos que hubiera. Qué barbaridad. Había que pagarles, ¿cómo ves a la... Ay, no, qué terrible, qué terrible, sí, ¿no? O sea, no. No, y yo creo que así como dices, hay muchas historias, ¿no? Sí, muchísimas. Fíjate, no sé si has escuchado, ahorita me estoy acordando de que se toman selfies. Ya ves que ahora se usan selfies. Ah, sí. Viene el tren. Me voy a tomar una selfie, o tómame una foto. No sé si te acuerdas, hace como un año, que hubo unas máquinas de vapor que vino aquí a México. ¿No te acuerdas que hace como un año? No. Sí, hubo unas máquinas, eran unas máquinas de Estados Unidos, venían como exhibición. Ah, ya. Venían coches de pasajeros y un personal americano. No, pues la gente encantada de ver esas máquinas, que yo no las vi, pero me hubiera encantado verlas también, porque yo no me tocaron las máquinas de vapor. Entonces, no, pues salía la gente a verle, a tomar fotos, videos, impresionante las máquinas de vapor, y hasta el silbato, ¿no? Eran hermosas las máquinas. ¿No te acuerdas tú de que una mujer me acercó mucho a la vía, se quiso tomar una selfie, iba con su hijo, y fue muy sonado ese asunto, no sé si te acuerdas, investígalo por ahí. Lo voy a investigar porque no lo tengo ahorita en la memoria. No recuerdo en qué parte fue, no sé, parte de Guanajuato, no sé, por ahí. Iba con su hijo y venía la máquina, venía ya corriendo en tren. Entonces estaba la gente pues ahí tomando videos y todo eso. Y la señora, la mamá del niño, iba con su niño. El niño lo dejó por así retirado ahí, a un lado de la vía. Y la señora se acercó mucho al riel. Y así como dices tú, vio el riel, dijo, no, pues aquí sí la hago. Me tomó una selfie. Entonces cuando ya venía el tren, la máquina pues se acercó mucho al riel para tomarse una selfie con su mismo celular. Pero ella hizo esto, sí, se acercó mucho
haz de cuenta que pues, para tomar bien, cuadró bien, Ajá. pero se acercó mucho a la, Casi se metió. casi se metió, Ajá, a la vía. creyendo que sí libraba. Ajá. ¿Y cuál? Pues de lo que estamos hablando del caliente y más las máquinas de vapor, que todas las máquinas de vapor tenían más, hasta más hierros, más aditamentos, más, pues como que sí, estaban más anchas todavía. Ajá. Entonces, no, le pegó en la cabeza a la señora. Vale. Le dio el golpe, al video, todo, Ajá, ajá. donde cayó, no, pues ya muerta. Qué barbaridad. Murió, quedó muerta y el niño, la gente más viendo, sí le decían que se siguieran, pero ella, pues, dijo, no, si la hago, ¿verdad? Tomándose acá la selfie, pues sí se la tomó, pero para morir. Válgame. Y así como ese, hubo muchos, hay muchos que, ahí también una vez en Adames de Aguascalientes, hubo dos muchachos que uno le dijo al otro que le tomaron una selfie y venía el tren de Pescador para acá, para Aguascalientes. Ajá. Y uno, le dijo al otro, tómame una selfie ahí cuando pase el tren, que cuando esté pasando el tren, que ya veas la máquina cerquita, me la tomas. Ajá. Pero el otro dijo, sí, está bien, y ahí estaba tomándosela, pero no contó que se acercó mucho. Lo mismo, vio lo real. Dijo, no, pues aquí, no sé, a medio metro, un redillito del real. Aquí, no, ¿cuál? También se lo llevó. Se lo llevó y ay, Dios. esa fue su última foto. Válgame Dios. No, pero pasaron muchas cosas muy parecidas. Y hasta la fecha siguen pasando. Qué barbaridad. Sí. O sea, y parece que no aprendemos, ¿verdad? Porque pues si ya ahora hasta con las redes sociales te puedes dar cuenta de cómo pasan esas cosas, sí. Y la gente sigue imprudente. Sí, aquí muy seguido en las noticias se escucha otra vez otro accidente en el crucero X, en el crucero de segundo anillo, el primer anillo, otra vez le quisieron ganar el paso al tren y no lo lograron. Y un trailer acá, y una pipa acá, y no. Es súper peligroso. Fíjate que lo más peligroso que es en los cruceros son las pipas de gas. Pues ya pasó aquí hace poco, sí. ¿No? Hace unos 2 años, sí, ¿sería? Mira, le teníamos miedo a las pipas de gas, de gasolina, o en sí de combustible, ¿verdad? Sí, cualquiera de esos trailers que traen materiales sí, son flamables. Flamables, exactamente. A mí, bueno, nunca me tocó, gracias a Dios, así arrollar vehículos como pipas de gas. Puros sustos, en sustos sí quedó. Pero así, físicamente no me tocó arrollar pipas de combustible. Pero la que sí me quedó muy grabada fue, bueno, yo ya no trabajaba ahí, estaba yo retirado en el 2019. Me tocó saber de esa noticia de, no sé si te acuerdas, inclusive se le investigas, fue en el 2019, unas pipas de combustible, gasolina, los arrolló un tren aquí en el crucero se llama Ejido Coyotes, la nombramos Cotorinas, aquí es antes de llegar a Aguascalientes, aquí antes de llegar a los Arellanos, venía del tren, venía de Irapuato a Aguascalientes. Fue en el 2019, no me recuerdo exactamente la fecha, pero el maquinista era, le decíamos el Loquito Bernal, el Loquito Bernal, un compañero mío de trabajo, y el conductor era de Ávila, no me acuerdo el nombre, pues se apellidaba de Ávila, no me acuerdo, Guadalupe de Ávila creo, sí. Entonces, lo traían ahí, era el maquinista, el conductor, traía un maquinista que venía practicando, se apellidaba de Anda, y otro, el garrotero, eran cuatro personas que venían ahí. Pues ándale que la pipa se atraviesa, esa pipa llevaba gasolina, pero era doble salchicha. La doble salchicha son articuladas, pues. Es una pipa que va pegada a la cabina y luego articulan otra, es doble, pues, doble pipa. Y una bomba. No, hombre, qué bárbaro. Pasó la primer
bueno, a lo que supe yo en las investigaciones, pasó la primer pipa, la primer salchicha, por ejemplo, y la segunda ya no pasó. La segunda, en la mera panza la dejó la pipa de gasolina. Ajá. No, pues la reventó, como tú dices, una bomba, una bomba. Ajá. Imagínate nada más la explosión que hubo ahí, una pipa donde caben pues aproximadamente 20,000 litros de... ¡Qué barbaridad! 20,000 litros de gasolina. De gasolina. No, hombre, las máquinas se incendiaron, pues imagínate el combustible lo botó hasta dentro de las locomotoras, las máquinas quedaron envueltas en llamas, la tripulación ya no alcanzó a salir. Ay, El maquinista ya no pudo salir, ni el conductor, ellos quedaron adentro de las locomotoras. ajá. No, pues se calcinaron. ¡Qué barbaridad! Yo vi las fotografías. El puro esqueleto quedó del Lujito Bernal, José Luis. ¡Ay, qué barbaridad! Y del otro compañero. Y de los otros dos, a lo que yo supe de que cuando vieron que yo iba a arrollar la pipa, Ajá. saltaron, o sea, se aventaron hacia afuera. Ajá. Y salieron y quisieron correr, Ajá. pero la onda expansiva, Sí, los alcanzó. la onda Ajá. los alcanzó y no los quemó a los dos, pero sí corrieron, ardiendo, ya, Ay, con el Dios. cuerpo ardiendo. Ajá. Entonces, los dos que estaban quemados, bueno, los dos esos sí quedaron ya. Me platica una señora que vive por ahí, porque ahorita traigo un Uber y a veces por allá voy por aquel rumbo. Ajá. Y me platican, dicen, no, se veían los gritos muy feos adentro de la máquina, que gritaban, pero unos gritan, dicen, no, pues No, qué horror. Nomás de imaginarte. Entonces, los dos compañeros que asaltaron, pues ahí se sentaron ya todos quemados. Estos se los llevaron en un helicóptero a Guadalajara, a recibir el urgente, y allá falleció. O sea que no la libró. No, uno Uno no la libró, allá falleció. Y otro, el carretero, no recuerdo su nombre porque era muy nuevo. Dicen por ahí algunos compañeros que está vivo, pero que está como, Uy, pues ahora sí que desfigurado, me imagino, no sé. ¿cómo la imprudencia de alguien puede Fíjate. cambiarle la vida a tantas familias? No, una intensa, inmensa. ¿Y el chofer la libró? Fíjate que no supe yo, no, él sí, pues, es que pasó la cabina. Yo creo que al momento de que vio que yo creo que hasta corrió. O sea, aceleró, ¿no? No, pues ya no podía acelerar porque pues ya a dónde iba. Se quedó ahí, yo creo que se bajó asustado y lo detuvieron y todo. Me imagino yo que hasta la fecha, pues al estar, no sé, preso. Imagínate el daño, las pérdidas de las locomotoras. No, pues no paga con... Las pérdidas de los virus. Y toda la vida que trabaje paga. Pobre aseguradora, no sé, la que tenía la pipa esa, la aseguradora de la pipa, pues yo creo que hasta quebró. Sí, cómo no, pero sobre todo, lo que te digo, qué imprudencia, ¿no? Y yo creo que eso es algo que bien valdría la pena rescatar de toda esta plática, ¿no? De que tenemos que tenerle respeto al ferrocarril porque no medimos, no. La gente no mide la magnitud de las consecuencias de lo que se ocasiona en un accidente. Claro. Fíjate, hay veces que nos sucedió muchas veces que, por ejemplo, hay mucho vandalismo en los ferrocarriles, tanto de robos a los trenes, como vandalismo de robarle piezas al riel, a piezas de fierro, a los cambios de vía, ven algo en la vía, una cerquita o algo y se la aflojan y se roban aquella pieza y la gente, pues por venderla al fierro viejo o algo, pero como tú dices, no se imaginan la magnitud de las consecuencias, de lo grave de ese accidente que puede pasar. Claro. Porque esa tuerquita, ese fierro que se robaron de allí, o que movieron el cambio, lo manipularon, no sé, ya se ajustaron las agujas, ya quedó ahí
inseguro todo el paso del tren y el tren descarrila. Sí. Las máquinas llegan, las agujas están abiertas, descarrila porque se fueron un por un lado, otro por otro. Entonces descarrila, se acuestan las máquinas, se acuestan las unidades, se anda matando la tripulación, nomás todo por robarse una pieza. Qué barbaridad. No, pero qué bueno que lo comentas, porque de verdad que la gente muchas veces actúa sin medir esas consecuencias, ¿no? Ni se imaginan. O sea, por 50, 100 pesos que le den por el kilo de fierro, puede cambiarle la vida a familias enteras, ¿no? Por un accidente, los daños materiales. No, y hasta otras personas que pueden ir pasando por ahí claro. y pueden ser arrolladas sí. En fin, ¿no? En cadena, no, es una pérdida de vida, pérdida de máquinas, pérdida de unidades destrozadas, no, feo. Pero no, pues hubo de todo. Ay, no, pero a ver, ahora platícame para ir cerrando con broche de oro, claro. Platícame alguna historia bonita, alguna historia de amor, alguna historia, algo así que te acuerdes. De amor. Bueno, algo muy bonito, algo que haya pasado, alguien que le hayan pedido la mano ahí en el tren o algo. Pues sí, supimos de algunas historias que alguien se hizo novio de alguna muchacha por allí, ¿verdad? Que se conocieron en el tren. Yo he escuchado a algunas personas que me platicaron que yo conocí a mi esposo en el tren, lo conocí a bordo de un tren de pasajeros, o él pasaba por ahí y me decía adiós, después nos contactamos y cosas así. Ajá. Pero bueno, lo personal nunca nunca viví algo así personalmente, ¿verdad? Ajá. Pero sí me di cuenta de varias escenas pues, muy amorosas a bordo del tren. Creo que en el tren de pasajeros, esto nomás veíamos, bueno, el tren de pasajeros, ¿verdad? Veamos ahí muchas escenas románticas, ahí entre los asientos, en los vestíbulos, que se ven las parejitas allá, no sé si eran novios o ahí se hicieron amigos novios, iban a recibir besos y pues ya nomás los veía, ¿verdad? Pero sí hubo cosas muy románticas también. Sí. Ay, no. Oye, pues qué bien, Gus, de verdad qué interesante esta conversación, me encantó porque creo que el tren a todas las personas, sobre todo pues más o menos contemporáneos de nosotros, como te decía en un principio, pues nos trae muchos recuerdos, creo que es un, vamos a decir, un personaje de la sociedad mexicana, el tren. Y pues como comentaba también al principio, qué bueno que se está retomando el que ahora ya empiece a haber más movimiento con pasajeros en trenes, porque en otros países pues es la forma de transporte, ¿no? Sí, y están, bueno, van a 240 kilómetros por hora, ¿no? Los trenes, y no te das cuenta, ¿no? Y realmente cómodos, seguros, rápidos. La verdad es que ojalá que se retome en México esta tradición del tren y que tengamos ese tipo de trenes porque se viaja súper bien. Pues a lo mejor ya ni lo vimos nosotros, ¿verdad? Pero ojalá. No, ojalá que sí. No, son muchas historias del tren de pasajeros, muchas. ¿Tú no viajaste en trenes de pasajeros, en coches así, donde bajaban de la gente o sea, todos los niveles? Nunca te tocó viajar. Tú viajabas en el comedor, a lo mejor en el dormitorio, ¿no? Sí, con dormitorio, que llevaba dormitorio. No, pues es que ahí era la gente más o menos que podía pagar, ¿verdad? Pero acá como el telaviaje, como decimos, el que iba a los coches de segunda, porque había coches de segunda y coches de primera. Se veían tantas cosas, ¿no? No sé si te acuerdas que los trenes de pasajeros traían escolta de soldados. No sabía, no. ¿No recuerdas? No. Sí, llevaban una escolta, eran un grupo de soldados con su, no sé, el que los manda, el sargento o el teniente, no sé, llevaban ahí, o el cabo, creo. No recuerdo cuántos elementos eran, pero era un promedio de, no sé, 8 o 10. Llevaban sus asientos asignados en
en la parte de atrás del coche de segunda. Casi a mero atrás, más bien iban a mero atrás en la parte posterior. Llevaban una serie eran como el espacio como para 10, y ellos ocupaban ese espacio, llevaban ahí los soldados. Ellos se encargaban precisamente de la vigilancia del tren, pues que no hubiera desorden, que no fueran a saltar el tren, porque también llevaba pues valores, llevaba el correo y el express y todo. Y no, todo muy ordenado. Me tocó ocasiones en que, fíjate que vendían, había siempre en los trenes, entonces los trenes de pasajeros que había una persona que le llamaban el agente de publicación. Ese era el encargado de vender. Era la venta de cerveza, inclusive de cerveza, vendía vino, mezcal, y refrescos, cigarros, bueno, muchas cosillas que vendía. Y pues no faltaban los borrachos, ahí arriba no faltaban. Y ya borrachos y todo, se fue en desorden. A veces se querían pelear entre ellos. Y para eso estaban los soldados. Los soldados, nomás lleva uno como conductor, el conductor es el responsable. Iba uno, teniente, dice que las horas mi conductor. Mire que unas personas que van a ir ofendiendo o van haciendo turbios, van desordenados ahí, van muy locos. Vaya a poner orden. No, cuidado con los soldados. Ya nomás les ordenaban, a ver, tú, 3, 4. Agarraban las armas y llegaban con, a ver, ¿quién son? No, pues, no, hombre, los bajaban del tren. ¿En donde fuera? Donde fuera. Así. Por ejemplo, si venían, no sé, venían para Aguascalientes y había una estación entre el monte ahí, un ranchito ahí. Bájense. Ay, no, que aquí no, porque aquí no vamos, que se bajen. Los bajaban a puros culatazos. A ver, ¿dónde está tu mochila? No, pues que está, aviéntasela. Y los bajaban y los dejaban y terminaban arrancados. Antes di que no en el mero monte. No, pues es en el monte nomás. Bueno, no, sí, pues en una estación, no los bajaban así. En una estación, pero pues ahora sí que nomás el puro monte nomás estaba la pura estación ahí. Y ahí se quedaban. ¡Qué barbaridad! 2 o 3 o los que fueran. Sí, no, cuidado con los soldados. Pero sí, te digo, son muchas anécdotas, muchas historias que se veían ahí, las veo muy seguido. Oye, Gus, ¿y si volvieras a nacer, volverías a trabajar en los trenes? Sí, yo creo que sí. Si volvieran a nacer. Sí, fíjate que yo siempre pensé que qué trabajo tan interesante y lo disfrutaba doble, porque me gustaba y me pagaban. Claro. Como dice una frase, no es más feliz el que hace lo que quiere, sino el que quiere lo que hace, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando tú amas tu trabajo, lo quieres, te gusta, te fascina, pues lo disfrutas doble, porque te gusta, lo disfrutas y te pagan. No, qué maravilla. ¿Verdad? Qué maravilla. Entonces, si volvieran a hacer, otra vez sería trenista. Qué bien, Gus. Pues con esto cerramos. Te agradezco muchísimo estos minutos, de verdad, han sido maravillosos el platicar tus anécdotas, todo lo que viviste. Y bueno, nos faltaría tiempo para contar todas esas anécdotas, pero de verdad, muchísimas gracias. Y gracias también a quienes nos acompañaron. Y les pedimos que le den like a este capítulo si les gustó, que lo comparten y que se suscriban a este canal, @Yodesa, para que puedan disfrutar muchas más vivencias bien vividas como la de Gus. Gracias, Gus. Muy amable. Gracias.